En 1875 tuvo lugar una de las transacciones comerciales más importantes en la historia del mundo moderno. La era europea del imperialismo apenas estaba entrando en su fase más agresiva. Durante las siguientes 3 décadas, Gran Bretaña, Francia, Italia, Alemania, Bélgica, Portugal y España se apoderarían prácticamente de toda África, convirtiéndola en colonias. Gran Bretaña, por supuesto, ya tenía un gran imperio, cuyo centro era el Raj británico, un territorio inmenso que abarcaba lo que hoy es India, Pakistán y Bangladesh. Sin embargo, enfrentaba un problema. Después de muchas décadas de teorizar sobre cómo podría hacerse, las compañías francesas finalmente lograron construir un canal que atravesaba el lado occidental de la península del Sinaí en Egipto y creaba una vía fluvial entre el mar Mediterráneo y el Mar Rojo. Ya no sería necesario que los europeos dieran toda la vuelta a África y cruzaran el Océano Índico para llegar a Asia. Esto era de especial importancia para los británicos, ya que reduciría drásticamente el tiempo que tomaba enviar barcos a Asia y desde la India británica. Querían tener una participación en el Canal de Suez. Eso requeriría dinero. Y aquí fue donde la casa bancaria N.M. Rothschild & Son en Londres intervino. Le dieron al gobierno conservador de Benjamín Disraeli un préstamo de 4 millones de libras, que equivaldría a cientos de millones de dólares hoy en día, para comprar una participación muy grande en la Compañía del Canal de Suez. 7 años después, Gran Bretaña establecería un protectorado sobre Egipto y aseguraría su control sobre la región del Canal de Suez. Todo el episodio apunta hacia la centralidad de la familia bancaria Rothschild en el financiamiento, la era europea del imperialismo y la conquista y la expansión del Imperio Británico, cuya influencia se extendió mucho, mucho más lejos. Esta es la historia de los Rothschild y el enorme imperio bancario y financiero sobre el que llegaron a gobernar. Los Rothschild solo empezarían a aparecer como una de las grandes familias bancarias y financieras de Europa hacia finales del siglo XVIII. Sin embargo, su linaje se puede rastrear mucho más atrás, al menos hasta el siglo XVI. La familia era judía, por lo que bien podrían haber venido originalmente de algún lugar como Francia o Inglaterra, 2 reinos que habían expulsado a sus comunidades judías a finales del siglo XIII y principios del siglo XIV. La llegada de la peste negra, o peste bubónica, a Europa en 1346 y los horrores que trajo al continente. Con 1 de cada 3 personas muriendo en muchos lugares durante la siguiente década, se culpó a la población judía del continente. En muchos lugares surgieron afirmaciones paranoicas de que los judíos locales estaban envenenando los pozos y cosas por el estilo. Esto, combinado con las expulsiones anteriores, hizo que muchos judíos europeos viajaran hacia el este, a lugares como Alemania y Polonia. No está claro si los Rothschild eran una de esas familias migrantes, ya que el apellido de la familia no da una idea clara de su procedencia. En cambio, proviene del término zum roten Schild, que significa en el escudo rojo. Esto podría significar que vivían cerca de, o administraban, una posada que tenía un escudo rojo en su fachada. El escudo de armas de la familia, durante siglos, mientras se convirtieron en banqueros exitosos, también llevaba un escudo rojo. Evidentemente, ya estaban involucrados en el préstamo de dinero en el oeste de Alemania a finales del siglo XVII. Este era uno de los pocos sectores de la economía en los que las familias judías podían prosperar, ya que la usura, la práctica de prestar dinero a altas tasas de interés, estuvo prohibida durante siglos bajo la ley cristiana. Por cierto, la decisión de los judíos de recurrir a la usura como medio para ganar dinero alimentaría muchos de los estereotipos antisemitas modernos en Europa. Aunque los Rothschild claramente estaban involucrados en el préstamo de dinero en la ciudad de Frankfurt para el siglo XVIII, el individuo que realmente inició el ascenso de la familia hacia la riqueza y el poder fue Mayer Amschel Rothschild. Para entender cómo se dio su éxito, necesitamos ver exactamente hasta dónde había llegado el capitalismo y cómo era la economía y el mundo financiero de Europa en el siglo XVIII. El capitalismo en sí es un fenómeno relativamente moderno,
pero la idea de obtener ganancias de una empresa y luego reinvertir esas ganancias o el capital acumulado en otra iniciativa, que a su vez genera más dinero, es tan antigua como el tiempo mismo. El sistema de escritura más antiguo del mundo, el cuneiforme, fue desarrollado básicamente en Mesopotamia en el cuarto milenio antes de Cristo, como un medio para registrar en tabletas de arcilla. ¿Quién le debía a quién por fanegas de grano, jarras de vino y cosas por el estilo? El comercio siempre ha sido la savia vital de la civilización, pero esto se fue volviendo más sofisticado con el tiempo. Las monedas ya habían sido producidas por los griegos y los romanos, y para cuando llegamos a la Italia de finales de la Edad Media, había casas bancarias que extendían cartas de crédito a personas en otras ciudades, verificadas por sellos de cera que probaban la autenticidad de sus pagarés y letras de cambio. Fue entonces cuando el capitalismo surgió en los siglos XVI y XVII. Lo hizo en una región muy pequeña, básicamente un comercio triangular entre Londres, Amberes y Ámsterdam, centrado en el comercio de telas. Las bolsas, el nombre que los Países Bajos daban a lo que hoy llamaríamos una bolsa de valores, surgieron primero en las ciudades de Brujas y Amberes. Londres y Ámsterdam siguieron el mismo patrón en la segunda mitad del siglo XVI. Más o menos al mismo tiempo, los comerciantes en estas ciudades empezaron a formar lo que se conoce como compañías por acciones, en las cuales las personas invertían en expediciones comerciales. Finalmente, la Compañía Holandesa de las Indias Orientales y la Compañía Inglesa de las Indias, lo que se consideraría las primeras corporaciones del mundo, se establecieron en Londres y Ámsterdam en 1600 y 1602. Aquí estaban surgiendo todos los instrumentos del capitalismo: bancos, bolsas de valores, corporaciones y la capacidad de invertir de manera especulativa en empresas. Aunque todo esto señalaba el inicio del capitalismo, hasta cierto punto, Europa no se convirtió en un continente capitalista de la noche a la mañana. A lo largo del siglo XVII y la mayor parte del siglo XVIII, la ortodoxia económica predominante en todo el continente era el concepto de mercantilismo. Esta doctrina sostenía que había una cantidad finita de comercio mundial. La cantidad total no podía aumentar y por lo tanto cada nación tenía que competir con las demás para obtener una porción más grande del pastel. Así que, por ejemplo, el comercio más rentable del mundo en ese momento era importar especias como pimienta, nuez moscada y canela de las Indias Orientales a Europa. Potencias como Inglaterra, la República Holandesa y Portugal creían que tenían que sacar a sus oponentes de estos mercados, así que sus barcos navegaban por las aguas de las Indias Orientales atacándose entre sí. Rara vez se les ocurría que todos podrían prosperar si convencían a suficientes gobernantes nativos en lo que ahora es Indonesia de comerciar con todos ellos. A mediados del siglo XVIII, justo cuando los Rothschild empezaban a surgir en la escena bancaria europea, esta ortodoxia estaba cambiando. Adam Smith había publicado su obra La riqueza de las naciones en 1776, donde exponía los fundamentos de la teoría capitalista moderna. Y los países y las personas se estaban dando cuenta cada vez más de que la riqueza europea podía aumentar exponencialmente, no peleando entre sí, sino desarrollando nuevos mercados y aumentando la producción total de bienes. Todo esto requería capital e inversión proporcionados por banqueros y financieros. Los Rothschild pronto se convertirían en los banqueros más exitosos de esta nueva era del capital. Como se mencionó, el verdadero fundador del imperio bancario Rothschild fue Mayer Amschel Rothschild. Él nació en la ciudad de Frankfurt el 23 de febrero de 1744. En ese momento, Frankfurt era una ciudad libre imperial. Esto significaba que era como una ciudad-estado independiente, como lo son Mónaco o Singapur hoy en día. Había docenas de estas ciudades libres imperiales en toda Alemania. Frankfurt era especialmente importante por su tamaño, población, huella económica y porque desde hace mucho tiempo se había establecido como el centro de una importante feria del libro europea que continúa hasta el día de hoy. El padre de Mayer era un hombre de negocios relativamente próspero en la ciudad. Él comerciaba con productos básicos y también prestaba dinero incluso a gobernantes locales alemanes. Sin embargo, estaban lejos de ser ricos.
La familia Rothschild en ese momento era muy grande si se incluyen los miembros de la familia extendida, y la casa estaba abarrotada con más de 2 docenas de residentes en diferentes momentos. Cuando tenía solo 13 años, el joven Mayer fue enviado a la ciudad de Hannover, en el noroeste de Alemania, un electorado independiente que estaba controlado por los reyes hannoverianos de Inglaterra. Allí fue aprendiz de Simon Wolf Oppenheimer, otro financiero judío que era uno de los principales banqueros del gobierno de Hannover. Mayer permaneció allí durante 6 años antes de regresar para unirse al negocio familiar en Frankfurt en 1763 en Neuss. Durante los siguientes 20 años, resultó ser un banquero y financiero muy exitoso. Prestó dinero a varios gobernantes poderosos de Alemania y a familias aristocráticas a buenas tasas que enriquecieron a la familia. Luego, cuando el Landgrave de Hesse-Kassel, uno de los grandes estados alemanes que elegían a los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico de la época, fue sucedido por Guillermo IX, en 1785 contrató a Mayer para que administrara sus asuntos financieros. El landgraviato era enormemente rico y Mayer se benefició considerablemente de la generosidad de su patrón. Más importante aún, esto significó que cuando la situación política europea se puso de cabeza unos años después, Mayer estaba sentado sobre una montaña de dinero alemán que él tenía a su cargo administrar. En 1789, después de décadas de mala administración financiera, el gobierno francés del rey Luis XVI se vio obligado a convocar a los Estados Generales, el equivalente francés al Parlamento, por primera vez en 175 años. Pronto el gobierno perdió completamente el control de los acontecimientos, y los estamentos comenzaron a organizar el gobierno en una especie de nueva monarquía constitucional. La Revolución Francesa se volvió más radical con el tiempo, llevando finalmente a la fundación de una república francesa y al asesinato del rey y de su reina, María Antonieta, nacida en Austria. Los austríacos estaban horrorizados y encabezaron los esfuerzos para convencer a otras grandes potencias europeas, como Prusia y Gran Bretaña, de hacer la guerra contra los revolucionarios franceses. Las guerras revolucionarias francesas y las guerras napoleónicas que les siguieron duraron desde 1792 hasta 1815. Muchos estados alemanes participaron en diferentes grados, incluido el Landgrave de Hesse-Kassel. Como administrador del dinero de sus mecenas, Mayer pudo prestar la extensa fortuna que Guillermo el IX poseía a tasas ventajosas a las potencias beligerantes, especialmente a los gobiernos de Austria y Prusia. Más tarde, Napoleón Bonaparte se convirtió en emperador de los franceses y conquistó la mayor parte del continente, incluida Alemania. Incluso esto representó una oportunidad para Rothschild y su familia. Mientras Napoleón intentaba imponer un embargo comercial continental a su peor enemigo, Gran Bretaña, conocido como el Sistema Continental, Mayer se convirtió en un comerciante que facilitaba el contrabando ilegal de mercancías dentro y fuera del continente, utilizando su riqueza y conexiones. Para cuando terminaron las guerras napoleónicas, Mayer había logrado amasar una fortuna basada en sus diversos métodos para aprovechar la crisis bélica. Alemania seguiría siendo la rama principal de las operaciones bancarias de los Rothschild durante la mayor parte de la vida de Mayer y por algunos años después. Se convirtieron en figuras poderosas dentro de Frankfurt e incluso pudieron atenuar el antisemitismo que volvía a surgir en toda Europa en el siglo XIX. Por ejemplo, en 1811 todas las leyes locales en la ciudad natal de Mayer, Frankfurt, en contra de los judíos fueron eliminadas y se les otorgaron los mismos derechos y libertades que a cualquier cristiano en la ciudad. A pesar de tener su base principal en Alemania, para ese entonces también se estaban convirtiendo en financieros internacionales. Aunque el sistema continental de Napoleón no pudo hacerse cumplir y los británicos finalmente ganaron las guerras contra Francia, perdieron cientos de miles de millones de dólares a valor actual. Para lograrlo, mantener grandes flotas en el mar, librar una guerra encarnizada durante más de 5 años en Portugal y España, lanzar expediciones fallidas a los Países Bajos y mucho más además de eso. Todo esto necesitaba dinero, que ni siquiera los ricos bancos británicos y compañías mercantes como la Compañía Inglesa de las Indias Orientales estaban siempre dispuestos a proporcionar. Los Rothschild habían intervenido.
Esto ocurrió especialmente al final de las guerras napoleónicas. Napoleón tomó la desastrosa decisión de invadir Rusia en el verano de 1812. Al principio logró éxitos espectaculares y había capturado Moscú para mediados de otoño, pero los rusos se negaron a enfrentarlo en combate o rendirse. El invierno ruso llegó y Napoleón huyó de regreso hacia Polonia y Lituania, con su ejército devastado en el proceso. Fue en este momento crucial, cuando se formó una nueva alianza paneuropea para derrotar a los franceses, que los hijos de Mayer se dispersaron por las capitales de Europa y comenzaron a proporcionar millones de libras en préstamos a los gobiernos de Gran Bretaña y otros países, sumas equivalentes a varios miles de millones de dólares hoy en día. Esto no solo generó una enorme buena voluntad hacia los Rothschild una vez que las guerras terminaron en 1815, sino que los Rothschild también tenían información anticipada sobre los acontecimientos militares y la usaron a su favor para deshacerse de bonos y préstamos o comprar otros, lo que hoy en día llamaríamos efectivamente uso de información privilegiada. Para cuando terminaron las guerras napoleónicas en 1815, Mayer Rothschild ya había muerto. Él había fallecido en 1812, justo cuando llegaban noticias a Frankfurt de que Napoleón y la Grande Armée estaban descendiendo sobre Moscú. Por lo tanto, el negocio estaba en manos de sus hijos cuando terminó la guerra y durante la posguerra. Los negocios altamente exitosos que se transmiten de generación en generación dentro de las familias pueden tener problemas. Un fundador puede ser una persona inmensamente talentosa que logra un gran éxito con sus empresas. Luego puede ser entregado a hijos irresponsables y sin talento que llevan el negocio a la ruina o gastan el dinero en exceso. Por suerte, Mayer había criado a sus hijos para que manejaran las cosas muy bien después de que él dejara este mundo. Mientras las guerras napoleónicas entraban en su etapa final, los 5 hijos dividieron el negocio y establecieron nuevas sucursales por toda Europa. Las 5 flechas, como suelen llamarlas, consistían en mantener la sucursal principal en Frankfurt y establecer 4 nuevas en París, Londres, Viena y Nápoles. Amschel Rothschild, el hijo mayor, se quedó en Frankfurt para dirigir el negocio principal allí. Nathan, el tercero de los hijos, se dirigió a Londres y estableció una sucursal en la capital del país, que ahora ya se consolidaba como la superpotencia mundial del siglo XIX. Carl fue a Nápoles y James Mayer Rothschild, el menor de los 5 hermanos, fue enviado a París. Eran hombres de capacidades variadas. De lo que se beneficiaron enormemente, al principio, fue de la manipulación del mercado de bonos, comprando deuda gubernamental a precios bajos después de las guerras napoleónicas y luego vendiéndola para obtener considerables ganancias. A medida que la reconstrucción de la posguerra se convirtió en un período de prosperidad renovada en los años 20 del siglo XIX, mientras que cada una de las ramas de la familia bancaria Rothschild alcanzaría su propio nivel de éxito, fueron las nuevas ramas familiares en París y Londres las que transformarían a los Rothschild de banqueros exitosos a uno de los pilares del mundo de las finanzas internacionales en el siglo XIX. Toma como ejemplo la rama francesa. Jacob o James Mayer, el más joven de los hijos de Mayer Amschel, fue enviado a París cuando tenía solo 20 años para supervisar los asuntos de la familia allí. Esto por sí solo da una idea del oportunismo de la familia. Los Rothschild han estado financiando a Gran Bretaña durante años en sus guerras contra los franceses y al mismo tiempo estaban ayudando a financiar los audaces esfuerzos de Napoleón para derrotar al Imperio ruso y reclamar más tierras en Europa del Este. Desde París, apoyó la restauración de la monarquía Borbón después de la caída de Napoleón y fundó el Banque de Rothschild Frères, el Banco de los Hermanos Rothschild, en 1817. Supervisaba muchas de las actividades financieras y préstamos de la familia en Europa Occidental. Tras las guerras napoleónicas, el nuevo gobierno francés estaba decidido a comenzar la industrialización.
Percibía que Gran Bretaña, una pequeña nación insular, había podido derrotar al gran imperio continental de Napoleón gracias a la fuerza de su industria y su marina. Por lo tanto, los años 20 del siglo XIX vieron una rápida expansión de la industrialización en Francia, particularmente en ciudades del norte como Lille. La casa bancaria parisina de James Rothschild proporcionó gran parte del capital inicial para estos esfuerzos. De manera similar, cuando el pueblo flamenco y valón de los Países Bajos del Sur se rebeló contra el dominio holandés en 1830 y lograron establecer con éxito la nación independiente de Bélgica, la sucursal bancaria francesa de Rothschild intervino para convertirse en el principal financiador del primer rey de Bélgica tras la independencia, Leopoldo I. Todo el esfuerzo también apunta hacia su papel como monopolistas. Al entrar agresivamente en el mercado belga y comprar bonos belgas, los Rothschild adquirieron un papel desproporcionado en la economía de Bélgica, que mantuvieron durante décadas después, ya que esto se convirtió en un centro importante de la revolución industrial en el continente. La sucursal de Londres era aún más importante. Gran Bretaña ya había comenzado a establecerse como la principal potencia global en el siglo XVIII. La Compañía Inglesa de las Indias Orientales había conquistado la India y las primeras colonias penales se habían fundado en Australia a finales de la década de 1780. Todo eso quedó eclipsado por lo que sucedió en el siglo XIX. Singapur se estableció en 1819. Hong Kong fue arrebatado a los chinos a principios de la década de 1840. Nueva Zelanda fue colonizada al mismo tiempo. La colonia del Cabo había sido arrebatada a los holandeses durante las guerras napoleónicas y para la década de 1880 se estaba creando una cadena de colonias desde Egipto hasta Sudáfrica. Esto hizo que el gobierno británico se volviera rico, pero incluso en el siglo XIX, los gobiernos solo podían lograr tanto como les permitieran quienes les prestaban dinero. Nathan Rothschild estaba en Londres desde 1804 financiando el esfuerzo bélico británico en las guerras napoleónicas allí, incluso mientras sus hermanos proporcionaban dinero a los enemigos de Gran Bretaña. Allí compró bonos del gobierno, prestó dinero y financió la deuda británica de una manera que habría sido perjudicial para los Rothschild si los británicos no hubieran derrotado finalmente a los franceses. Cuando los británicos ganaron, los bonos y otros instrumentos financieros que tenía la sucursal londinense de los Rothschild aumentaron muchísimo de valor. Además de todo eso, Nathan tenía mensajeros que le transmitieron la noticia de la victoria conjunta anglo-prusiana en la batalla de Waterloo sobre Napoleón el 18 de junio de 1815, más rápido que a muchos políticos británicos. La actividad de Nathan en la Bolsa de Valores de Londres en las horas siguientes, comprensiblemente, expuso a la familia a críticas por fraude masivo y manipulación del mercado. Esto fue solo el comienzo de la manera en que los Rothschild expandieron sus actividades en Inglaterra. Por un lado, empezaron a comprar enormes cantidades de oro en una época en la que el patrón oro todavía estaba plenamente en funcionamiento. Esta era la idea de que los billetes solo debían ser emitidos y las líneas de crédito solo debían ser concedidas por los bancos nacionales. En relación con la cantidad de riqueza tangible que un país tenía en forma de oro y otras materias primas, Nathan Rothschild fue la gran figura en el desarrollo de la rama británica. A mediados de la década de 1820, Nathan Rothschild era lo suficientemente rico como para hacer préstamos considerables al gobierno cuando enfrentaba una crisis de liquidez a corto plazo. Años después, también estuvo involucrado en la gestión de la abolición de la esclavitud en todo el Imperio Británico. La prohibición de la esclavitud solo se logró apaciguando a los ricos y poderosos dueños de plantaciones de las colonias británicas en el Caribe, y asegurándoles que serían compensados por el gobierno a cambio de liberar a los cientos de miles de esclavos que había en sus plantaciones en el Caribe. Nathan prestó al gobierno una parte del dinero, lo que les permitió lograr el fin de la esclavitud en 1833. Para cuando murió, probablemente representaba alrededor de una de cada 160 libras en la economía británica y sus hijos continuaron con este éxito en Gran Bretaña. Como vimos al principio, fueron los Rothschild quienes prestaron el dinero al gobierno de Disraeli, lo que permitió que Gran Bretaña adquiriera una gran participación en el Canal de Suez.
Mientras tanto, los Rothschild desempeñaron un papel en el auge ferroviario de las décadas de 1830 y 1840 que conectó gran parte de Gran Bretaña con trenes. Para la década de 1850, el gobierno no solo estaba pidiendo dinero prestado a los Rothschild, sino que también empleaba su experiencia técnica en la administración de la Real Casa de la Moneda. Pronto, miembros de los Rothschild británicos ocupaban escaños en el Parlamento, y ningún evento hípico británico estaba completo sin un caballo campeón de uno de los criaderos Rothschild. Las cosas se desarrollaron de manera muy similar en el continente, y en poco tiempo todas las ramas de la familia estaban adquiriendo títulos nobiliarios. En 1822, el emperador Francisco I de Austria, en reconocimiento al papel que los Rothschild habían desempeñado financiando las guerras contra los franceses y la reconstrucción de Europa después de la guerra, decidió otorgar el título de Freiherr a cada uno de los hijos de Mayer. Los 5 hijos de Mayer: Amschel, Salomón, Nathan, Karl y James. Había cierta ironía en esto, dado la manera en que la familia también había ayudado a financiar las campañas militares de Napoleón. El título de Freiherr esencialmente convirtió a los 5 hermanos en baronets dentro de la aristocracia alemana. Era un arreglo peculiar en muchos aspectos, ya que los hermanos no provenían de tierras austriacas y el Sacro Imperio Romano Germánico, del cual los Habsburgo austriacos habían sido emperadores durante siglos, había dejado de existir durante las guerras napoleónicas. Más tarde, a miembros de la familia se les concedió la ciudadanía austriaca honoraria, mientras que también recibieron honores en otros países. Por ejemplo, a los miembros de la rama francesa de la familia se les concedió la Legión de Honor. Sin embargo, fue en Gran Bretaña donde los Rothschild adquirieron sus títulos más importantes. Anthony Rothschild fue nombrado baronet aquí en 1847, un rango inferior de la aristocracia. No fue hasta 1885 que se otorgó un título baronial completo cuando Nathan Rothschild se convirtió en el primer barón Rothschild. Como estos títulos se otorgaron en diferentes países, los apellidos de la familia cambiaron ligeramente, cuando antes simplemente eran los Rothschild. Diferentes ramas comenzaron a usar partículas nobiliarias antes de su apellido, dependiendo del país. Así, algunos Rothschild alemanes se convirtieron en von Rothschild o de Rothschild en Francia. Todo ello indicaba un porte aristocrático. No todos los emprendimientos les salieron bien a los Rothschild. En 1821, cuando las guerras napoleónicas habían terminado y Europa volvía a la normalidad después de un cuarto de siglo de conflictos, Karl Mayer von Rothschild había sido enviado a Italia para establecer una sucursal del negocio familiar en el Reino de las Dos Sicilias. Italia había estado dividida en docenas de ciudades-estado desde la época medieval. Estas se habían ido consolidando en estados más grandes a lo largo de los siglos en un proceso que reflejaba lo que ocurría en Alemania. El más grande geográficamente para el siglo XIX era el Reino de las Dos Sicilias, que básicamente cubría todo el sur de Italia, al sur de Roma y la isla de Sicilia. Estaba gobernado por una rama de la Casa Real Francesa de Borbón. Los austríacos buscaban influencia aquí, ya que controlaban gran parte del norte de Italia, alrededor de Venecia y la llanura de Lombardía. Cuando los Rothschild llegaron a Nápoles para establecer una operación bancaria allí a principios de la década de 1820, fue en parte como una quinta columna para apoyar los intereses austríacos en el sur de la península. Así, durante varias décadas aquí en las décadas de 1820, 1830 y 1840, los Rothschild intentaron utilizar sus actividades bancarias y su riqueza para influir en la política de Nápoles y los territorios que controlaba. Los gobernantes borbones eran más que conscientes de los planes de los Rothschild, pero a menudo necesitaban su apoyo financiero de todos modos para gobernar un reino que ya se estaba convirtiendo en una de las partes más pobres de Europa Occidental y del Sur. Al final fueron los acontecimientos más amplios en Europa los que pusieron fin a la influencia de los Rothschild en el sur de Italia. La Segunda Guerra de Independencia Italiana de 1859 fue seguida rápidamente por la expedición de los 1000 de Giuseppe Garibaldi a Sicilia.
En una campaña milagrosa a lo largo de 1860 conquistó el Reino de las Dos Sicilias e Italia quedó ampliamente unificada bajo el gobierno del rey Víctor Manuel II de Cerdeña. Los Rothschild, manchados por sus conexiones con los austriacos, encontraron difícil mantener una presencia fuerte como financieros en Italia después de eso. La desaparición del negocio de Nápoles fue un golpe menor en comparación con la manera en que la familia prosperó e influyó en los acontecimientos en otros lugares. Por ejemplo, desempeñaron un papel en el surgimiento de Brasil como nación independiente. Brasil se convirtió en una colonia del Reino de Portugal como resultado del Tratado de Tordesillas allá por 1494. Los portugueses prestaron poca atención a esta enorme masa de tierra y su densa selva tropical durante 2 siglos, hasta que comenzó una fiebre del oro ahí en la década de 1690. Durante el siguiente siglo, millones de europeos y esclavos africanos llegaron al país, y cuando Napoleón ocupó Portugal en 1807, la familia real portuguesa huyó a Brasil y vivió en el exilio durante varios años. Las guerras napoleónicas vieron surgir movimientos independentistas en todo el imperio colonial español y países como Chile, México, Argentina y Perú lograron su independencia. Los brasileños también estaban ansiosos por hacerlo, pero de una manera más pacífica. El país se independizó en 1822. Sin embargo, como la separación con Portugal fue amarga en muchos aspectos, dejó al gobierno brasileño en una situación financiera precaria. Nathan Rothschild intervino con un préstamo considerable, el cual ayudó a equilibrar las cuentas de Brasil y también permitió que el nuevo Estado brasileño pagara una gran cantidad de compensación a Portugal por la pérdida de su colonia. Portugal reconoció la independencia de Brasil y se evitó la guerra. Los Rothschild adquirieron intereses en Brasil después de eso. Fue una de docenas de empresas similares. Y a medida que avanzaba el siglo XIX, varias ramas de la familia también se expandieron agresivamente a sectores como el sector editorial, la minería y los seguros, en Londres, París, Berlín, Viena y otras ciudades. No faltan ejemplos de cómo la riqueza y el poder de los Rothschild influyeron en los acontecimientos a lo largo del siglo XIX. Un ejemplo destacado es la Guerra de Crimea. La guerra se libró entre octubre de 1853 y marzo de 1856 entre el Imperio Ruso por un lado y una coalición formada por los turcos otomanos, los británicos, los franceses y el Reino de Cerdeña por el otro. Los rusos y los turcos habían estado en guerra de manera intermitente desde mediados del siglo XVI, librando casi una docena de guerras en total a lo largo de 4 siglos. Las victorias de Rusia se habían vuelto cada vez más devastadoras con el tiempo, y para mediados del siglo XIX existía el riesgo muy real de que no solo Rusia se convirtiera en la potencia dominante en el Mar Negro, sino que también pudiera capturar enormes porciones de territorio otomano en los Balcanes y el Cáucaso. Por lo tanto, los británicos y los franceses se unieron a los turcos en esta guerra para evitar una mayor expansión rusa. La mayor parte de los combates se concentraron en la península de Crimea después de que fuerzas expedicionarias anglo-francesas fueran enviadas allí. Esta fue una empresa costosa que el gobierno británico financió tomando préstamos de numerosos establecimientos bancarios. Los Rothschild estaban encantados de hacerlo. Parte de esto se debía a las crecientes políticas antisemitas de Rusia, donde se había establecido la zona de asentamiento como una línea que iba desde lo que hoy es Letonia en el norte hasta Ucrania en el sur, al este de la cual a los judíos dentro del Imperio ruso se les prohibía efectivamente establecerse. En este caso en particular, Lionel Rothschild participó en el préstamo por razones principalmente ideológicas y nunca fue completamente reembolsado. La guerra de Crimea en general terminó en una especie de punto muerto, pero los británicos y franceses lograron su objetivo de frenar la expansión de Rusia. Los préstamos de la guerra de Crimea fueron en realidad más parecidos a una obra filantrópica de Rothschild. Ellos se oponían al creciente antisemitismo del Imperio ruso, lo cual, por cierto, llevaría a la huida de cientos de miles de judíos rusos del Imperio ruso en las décadas siguientes. Esta estuvo lejos de ser la única iniciativa en la que los Rothschild usaron su riqueza para fines realmente honorables.
A mediados de la década de 1840, un nuevo hongo llegó a Europa a bordo de la primera generación de barcos de vapor. Anteriormente no podía sobrevivir al cruce del Atlántico, pero como el viaje ahora solo tomaba 8 o 9 días, el hongo llegó a Europa y comenzó a devastar los cultivos de papa del continente. Esto tuvo impactos realmente terribles en algunos lugares como Polonia e Irlanda, que se habían vuelto excesivamente dependientes de la papa como cultivo básico barato. La Gran Hambruna, como se le conoció en Irlanda, cobró la vida de más de 1 millón de personas y provocó una ola de migración fuera del país. También se ha argumentado que una gran mancha negra en el legado del gobierno británico es que, mientras la gente moría de hambre en todo el país, otros alimentos seguían siendo exportados desde Irlanda para obtener ganancias. Los Rothschild se convirtieron en los principales financiadores de la Asociación Británica de Ayuda, que se creó para brindar ayuda a los pobres entre 1846 y 1848, el peor periodo de la hambruna. Cuando la plaga de la papa llegó a Escocia, empeoró la situación económica que ya se vivía allí debido a los desalojos en las tierras altas. Una vez más, Lionel de Rothschild intervino y respaldó con su dinero lo que le dictaba la conciencia, brindando un amplio apoyo financiero a la Sociedad de Emigración de las Tierras Altas y las Islas, un grupo que ofrecía asistencia económica a los escoceses de las Tierras Altas y las Hébridas exteriores, que querían mudarse a las Américas, Australia o Nueva Zelanda en busca de una vida mejor que la que tenían en su país natal. Se podrían citar muchos otros ejemplos de la filantropía desinteresada de los Rothschild en el siglo XIX. Como ocurre con cualquier familia o dinastía famosa que mantiene su prominencia en la sociedad, durante décadas o siglos, los Rothschild produjeron personajes excéntricos. Sin duda, el más peculiar fue Walter Rothschild, miembro de la rama londinense de la familia. Nació en la capital británica en 1868. En apariencia, era un hombre perfectamente normal con una carrera tradicional. Formó parte de la firma bancaria de Londres y también entró en la política, siendo diputado por la circunscripción de Aylesbury entre 1899 y 1910, como miembro del Partido Liberal Unionista, una rama de los liberales que se separó del partido principal, por el tema de la autonomía y el estatus de Irlanda dentro del Reino Unido. Sirvió durante un tiempo en la reserva del ejército y más tarde en su vida desempeñaría un papel importante como enlace con el gobierno sobre su política hacia el mandato británico en Medio Oriente y la posible creación de un Estado judío en el Levante, después de que los británicos asumieran el gobierno de la región tras la caída del Imperio Otomano al final de la Primera Guerra Mundial. Pero donde Walter realmente era un poco peculiar era en lo que respecta a su interés por la zoología. Estudió la materia en su juventud mientras asistía a la Universidad de Cambridge. Durante el resto de su vida gastó gran parte de la fortuna familiar que le correspondía, acumulando cientos de miles de especímenes de animales, muchos de los cuales mandó disecar. Las colecciones de historia natural de Rothschild contenían millones de objetos cuando murió, y muchas especies fueron nombradas en su honor. Algunas partes de esto rayaban en lo extraño. Hoy en día existe una foto de Rothschild montado sobre una tortuga gigante. Sin duda, el episodio más excéntrico fue cuando enganchó un tiro de 4 cebras a un carruaje y las condujo hasta el Palacio de Buckingham, en un esfuerzo por demostrarle al público que los animales africanos podían ser domesticados de la misma manera que los caballos lo habían sido hace miles de años. No es de sorprender que el uso de cebras como caballos de carruaje no se popularizara. Los Rothschild no eran solo banqueros. A medida que su riqueza crecía, se diversificaron y empezaron a involucrarse en todo tipo de industrias diferentes. El comercio del vino es un ejemplo instructivo. A partir de 1853, Nathanael Rothschild adquirió varios chateaux de vino en Francia. Pronto, otros miembros de la familia se interesaron y para finales de la década de 1860, los Rothschild ya tenían una presencia importante en la industria vinícola francesa, con propiedades destacadas como el Château Mouton y el Château Lafite. La ironía de esto es que entraron en la industria vinícola francesa en el peor momento humanamente posible. La llegada de los barcos de vapor en la década de 1840 no solo trajo la plaga de la papa a Europa.
También permitió la llegada del pulgón que portaba el virus de la filoxera, algo que a lo largo de varios años destruye por completo los viñedos. Así, los Rothschild se involucraron en el comercio de vino francés justo cuando los viñedos de toda Francia comenzaban a pudrirse y morir. Pasarían hasta la década de 1880 antes de que se encontrara la solución, al injertar portainjertos de vid americana en las vides de uvas europeas, proporcionando inmunidad contra la filoxera en el proceso. Muchos vinicultores franceses lo perdieron todo cuando el comercio de vino colapsó en las décadas de 1860 y 1870. Es una muestra de la riqueza de los Rothschild, que no solo sobrevivieron, sino que además lograron expandir su presencia. Hasta el día de hoy, los Rothschild siguen desempeñando un papel importante en el comercio de vino en la región de Burdeos, en el suroeste de Francia, y el Château Lafite es una de las bodegas vinícolas más emblemáticas del mundo. Hay momentos en la historia moderna en los que los gobiernos y los pilares del mundo financiero recurren desesperadamente a otros en busca de préstamos. Por ejemplo, durante el pánico de 1907, una crisis económica que afectó a Estados Unidos a principios del siglo XX, el mercado de valores de Wall Street se vio tan gravemente afectado que J.P. Morgan tuvo que intervenir junto con un consorcio de banqueros para estabilizar el mercado. En 2008, Lehman Brothers y otros bancos recurrieron a Warren Buffett y otros inversionistas para intentar obtener liquidez de emergencia y salvar sus instituciones financieras. Buffett se negó después de revisar sus libros contables. En el siglo XIX, los Rothschild eran a quienes se recurría en Europa. El gobierno austriaco tenía grandes problemas financieros a mediados de la década de 1860. Después de la serie de revueltas que sacudieron Europa en 1848, Hungría casi había conseguido la independencia de Austria. El gobierno en Viena respondió colocando efectivamente a Hungría bajo ocupación militar desde 1849 en adelante. Esto, combinado con el costo de las guerras en el norte de Italia y eventualmente la guerra austro-prusiana, significó que el gobierno austríaco no estaba ni cerca de poder cubrir sus gastos diarios. Los Rothschild intervinieron en varias ocasiones para otorgar al gobierno en Viena préstamos por millones de libras para mantenerse a flote. Esto continuó más allá de la guerra austro-prusiana de 1866. Los préstamos no pudieron ser reembolsados y eventualmente, después de agotar todas las demás opciones, el gobierno austríaco aceptó poner fin a la ocupación de Hungría en 1867 y el Imperio austríaco se transformó en la monarquía dual del Imperio austrohúngaro. Es una señal de lo centrales que eran los Rothschild no solo para las finanzas europeas, sino también para la política del continente en ese momento. Unos años después, los Rothschild también participaron en la reconstrucción de París. Después de sus sucesivas guerras contra los daneses y austriacos en la década de 1860, los prusianos fueron a la guerra con Francia en 1870 y lograron unir a la mayoría de los estados alemanes, excepto Austria, en un nuevo imperio alemán. París fue sitiada en medio de la guerra franco-prusiana y la ciudad quedó devastada en 1871. Los Rothschild fueron uno de los principales patrocinadores del nuevo gobierno republicano, que no solo logró reconstruir París después de la guerra, sino también convertirla en la capital cultural del continente. Mientras tanto, la rama francesa de la familia también estaba adquiriendo una gran participación en industrias como el sistema ferroviario francés, que se expandía desde París para conectar todo el país. Sin embargo, el principal nuevo negocio de la familia a finales del siglo XIX fue su participación en la industria minera de diamantes en el sur de África. Las colonias británicas alrededor del Cabo, junto con las colonias Boer y varios reinos zulúes nativos, habían estado en conflicto entre sí durante décadas a mediados del siglo XIX. Lo que realmente cambió las cosas fue cuando se descubrieron enormes minas de diamantes y oro en la región de Kimberley. Cecil Rhodes está más estrechamente asociado con el desarrollo de la estrategia colonial británica en el sur del continente después de eso, pero los Rothschild en realidad fueron los mayores inversionistas en lo que se convirtió en la De Beers Mining Company.
Durante un tiempo, a finales de la década de 1880 y durante la de 1890, De Beers fue una de las empresas más importantes del mundo. Una que controlaba el comercio mundial de diamantes y también jugó un papel enorme en el comercio de oro y en el desarrollo de lo que se convirtió en la Unión de Sudáfrica. Tanto la rama de Londres como la francesa de los Rothschild invirtieron masivamente en la empresa y adquirieron grandes riquezas como resultado. La próxima vez que pienses en el comercio de diamantes en Sudáfrica a finales del siglo XIX, recuerda que Cecil Rhodes era la cara visible, pero los Rothschild lo financiaron. Los Rothschild eran judíos y como una prominente familia bancaria judía, especialmente en Gran Bretaña, empezaron a apoyar diversas causas judías con su dinero en la segunda mitad del siglo XIX. Hubo un resurgimiento importante del antisemitismo en Europa en esa época, impulsado en parte por el creciente racismo científico de la época, que intentaba argumentar que los europeos caucásicos de ascendencia germánica y nórdica eran inherentemente superiores a otras razas. En otras áreas se centraba en tópicos sobre personas judías que intentaban controlar Europa y el mundo desde las sombras usando su riqueza y poder. No es sorprendente que los Rothschild se convirtieran en blancos comunes de este creciente antisemitismo. A medida que esto se intensificaba, surgió la idea de crear una patria judía de nuevo en el Levante, de donde el pueblo judío había sido expulsado durante siglos. Debido a la persecución de los babilonios, seleucidas, romanos y árabes, Alphonse de Rothschild, el miembro francés más importante de la familia, fue un partidario especialmente entusiasta del movimiento sionista. A medida que cientos y luego miles de judíos de Europa comenzaron a establecerse en la Tierra Santa, que en ese momento todavía estaba gobernada por el Imperio Otomano. Otro miembro de la familia, James Jacob de Rothschild, financió la creación de uno de los primeros asentamientos sionistas importantes en lo que más tarde se convertiría en Israel, Rishon LeZion, que hoy es un suburbio al sur de Tel Aviv. La mayoría de los Rothschild nunca se mudaron a la Tierra Santa, pero sí usaron su riqueza para comprar tierras, ya sea al gobierno otomano o a terratenientes árabes y palestinos locales, para que los nuevos colonos judíos pudieran vivir allí. La familia también desempeñó un papel activo en la Asociación de Colonización Judía. Décadas después, tras la fundación de Israel después de la Segunda Guerra Mundial, la familia Rothschild, las líneas de crédito ayudaron en parte a financiar la construcción de los edificios parlamentarios israelíes, la Knesset y el edificio de la Corte Suprema. La época dorada para los Rothschild realmente llegó en las décadas en que Mayer Amschel era el patriarca de la familia, a finales del siglo XVIII, y luego en las dos generaciones siguientes, cuando sus hijos y nietos se establecieron en Viena, París y Londres. Como hemos visto, siempre hubo contratiempos como el colapso de la rama napolitana a mediados del siglo XIX. Sin embargo, el último cuarto del siglo XIX trajo un nivel de dificultades sin precedentes. La rama francesa de la familia, por ejemplo, perdió mucho dinero durante la llamada Larga Depresión, que afectó a la economía mundial entre 1873 y 1879. A esto se sumó que intentaron invertir fuertemente en la industria emergente del petróleo, ya que el petróleo comenzó a reemplazar tanto al carbón como al aceite de ballena en una amplia gama de procesos industriales. Alphonse Rothschild inició la compañía petrolera del Caspio y del Mar Negro y al principio tuvo mucho éxito. Después se enfrentó a una fuerte competencia de la Standard Oil de John D. Rockefeller. Elementos del banco en Francia también sufrieron reveses cuando ocurrieron caídas en la bolsa durante la década de 1880. El único proyecto del que la familia tuvo el buen sentido de mantenerse alejada fue el plan respaldado por los franceses para abrir un canal a través del Istmo de Panamá, para reducir el viaje naval entre los océanos Atlántico y Pacífico a una fracción del tiempo actual. El proyecto enfrentó décadas de problemas, muchos de ellos causados por las enfermedades tropicales que abundaban en la región. Esto no impidió que los Rothschild en Francia se convirtieran en un foco cada vez mayor de estereotipos y teorías antisemitas en las décadas previas a la Primera Guerra Mundial.
particularmente durante el prolongado caso Dreyfus en Francia entre 1894 y 1906, cuando el oficial judío del ejército francés nacido en Alsacia, Alfred Dreyfus, fue falsamente acusado de pasar secretos al gobierno del Imperio alemán. El período de entreguerras trajo nuevas oportunidades y desafíos muy considerables. Partes de Europa quedaron en ruinas al final de la Primera Guerra Mundial, especialmente el noreste de Francia y partes de Bélgica. Mientras que las revoluciones destrozaban a muchos países, mientras los viejos imperios colapsaban en 1918 y 1919, los Rothschild estaban en posición de ofrecer líneas de crédito a varios gobiernos. Los gobiernos de los nuevos países que surgieron en Europa Central, Austria, Hungría y Checoslovaquia, estaban especialmente agradecidos por sus líneas de financiamiento, aunque las divisiones checas del banco fueron efectivamente nacionalizadas por el nuevo gobierno en Praga. Luego vinieron los años de bonanza de 1924 a 1929, seguidos por el colapso de Wall Street en 1929 y la Gran Depresión que le siguió. Los Rothschild fueron absolutamente centrales en uno de los momentos clave de la crisis en Austria. Desde 1855, ellos habían sido uno de los principales inversionistas en el nuevo Österreichische Kreditanstalt für Handel und Gewerbe. Anselmo Salomón de Rothschild fue en muchos sentidos el fundador de ese banco. Posteriormente, esto llegó a conocerse como el Banco Kreditanstalt. En 1931 se convirtió en el epicentro de la crisis financiera europea asociada con la Gran Depresión. El banco se había sobreextendido en la década de 1920 comprando bancos más pequeños. En 1931 anunció que no podría publicar sus estados financieros del año anterior, lo que provocó una gran corrida bancaria. Al final, a pesar de los esfuerzos de varios miembros de la familia Rothschild por encontrar líneas de crédito adicionales para mantener el banco a flote, el Kreditanstalt fue dividido en varias subsidiarias, algunas de las cuales fueron nacionalizadas posteriormente. El colapso del Kreditanstalt fue un factor en el creciente antisemitismo que inundaba Europa en la era de entreguerras. Partidos fascistas como los nazis en Alemania usaron el hecho de que el banco era una rama del imperio financiero y bancario de los Rothschild para respaldar sus teorías de conspiración sobre el pueblo judío, controlando Europa y el mundo de manera malévola a través de su papel en las finanzas mundiales. El ascenso al poder de los nazis en Alemania a principios de 1933 puso en peligro todo lo que la familia había construido durante más de un siglo y medio. Se convirtieron en un objetivo especial de la propaganda nazi sobre la participación judía en las finanzas mundiales y la actividad política clandestina. Esto se ejemplificó con el estreno en 1940 de Los Rothschild, una película alemana que reimaginó una película estadounidense anterior sobre la familia, aunque los presentaba de una manera mucho más negativa. La familia sufrió durante la guerra. Muchos miembros ya vivían en Londres y estaban relativamente seguros allí. Pero a medida que los alemanes se expandieron para tomar la mayor parte del continente, desde marzo de 1938 en adelante, sus negocios y bancos fueron nacionalizados. Un miembro de la familia, Luis Nathanael de Rothschild, el jefe de las operaciones en Viena, fue arrestado después de la anexión alemana de Austria en marzo de 1938. Fue mantenido bajo arresto domiciliario durante meses, aunque sobrevivió a la guerra y la mayoría de los miembros de la rama austríaca de la dinastía habían huido a Suiza antes de la ocupación nazi. Los Rothschild austriacos tuvieron su riqueza, propiedades y posesiones confiscadas por el gobierno. Incluso hasta finales de la década de los 90, la familia seguía intentando recuperar una serie de valiosas pinturas que habían formado parte de la colección de arte de Luis Nathanael antes de que fuera arrestado. Los Rothschild se recuperaron después de la guerra. Ya no eran el gigante bancario que habían sido, en parte porque el nuevo orden mundial occidental después de la Segunda Guerra Mundial estaba dominado por Estados Unidos, mientras que los principales negocios de la familia habían estado en Europa Occidental y Central. Habría otros problemas. En 1981, el gobierno socialista de François Mitterrand en Francia decidió nacionalizar Rothschild Frères, una de las principales ramas francesas de los negocios familiares.
Esto se compensó hasta cierto punto con la decisión de fusionar algunos de los negocios franceses y británicos después de la guerra. Finalmente, los Rothschild se diversificaron más. Por ejemplo, la inversión temprana de la familia en la industria vinícola francesa dio enormes dividendos en la era posterior a la guerra. A medida que el consumo de vino se volvió cada vez más popular en países fuera de los tradicionales países mediterráneos, consumidores de vino como Francia, España e Italia, se entiende que Chateau Lafite Rothschild, solo como negocio, hoy en día vale más de 4.000 millones de euros. Gran parte de los intereses empresariales de la dinastía ahora se mantiene en fideicomisos, en forma de grandes participaciones accionariales en empresas que adquirieron, en las que tomaron participación o que fundaron en el siglo XIX. Rothschild & Company SEC, por ejemplo, opera conjuntamente desde Londres y París, con casi 20.000 millones de euros en activos y más de 100.000 millones de euros bajo gestión. Los Rothschild no son tan omnipresentes en la sociedad moderna como lo fueron antes. Mencionar a la familia Rothschild en Londres en la década de 1890 habría sido hacer referencia a un grupo de financieros, quienes eran sinónimo del Imperio Británico y de todos los elementos de la vida industrial y comercial británica, y su influencia se extendía a otros países, como hemos visto. Todos conocían el nombre Rothschild. No se puede decir lo mismo unos 130 años después. Algunas personas todavía conocen el nombre Rothschild, pero hace mucho tiempo que la familia dejó de ser vista como el centro mismo de las finanzas y el poder global. Nadie habría escuchado que Jacob Rothschild, cuarto barón Rothschild antes de su muerte en febrero de 2024, fuera mencionado en el mismo nivel que Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, Warren Buffett o Bernard Arnault. La percepción es que los Rothschild son un gigante financiero del pasado, pero esto no es del todo cierto. Los Rothschild son un poco como la dinastía Vanderbilt en Estados Unidos. Durante un tiempo a mediados del siglo XIX, Cornelius Vanderbilt probablemente fue el hombre más rico del mundo antes de que su riqueza se dispersara ampliamente entre las generaciones de los Vanderbilt. Lo mismo ocurre con los Rothschild. Hoy en día no hay ningún miembro de la familia que posea cientos de miles de millones de dólares, pero los miembros de la familia siguen teniendo enormes sumas de dinero y participaciones importantes en empresas que van desde operaciones mineras como De Beers y Río Tinto hasta muchas otras. La riqueza acumulada de los Rothschild, cuando sumas las distintas ramas de la familia hoy en día, es un tema tanto de especulación como de teorías de conspiración. Cuando se toma todo en cuenta, los Rothschild probablemente todavía poseen una riqueza que vale cientos de miles de millones de dólares. Aunque la especulación en Internet de que la dinastía controla billones de dólares encaja más en el ámbito de la especulación que en hechos concretos. La dinastía bancaria Rothschild es una de las familias bancarias y financieras más importantes en la historia del mundo moderno. Algunas personas podrían no saber exactamente quiénes son o qué han hecho a lo largo de los siglos, pero muy pocas personas no están al menos vagamente conscientes del nombre Rothschild y del hecho de que la familia es sinónimo de las altas finanzas. Su historia es notable en muchos sentidos. Todo comenzó cuando Mayer Amschel Rothschild logró abrirse camino como financiero en el oeste de Alemania en la segunda mitad del siglo XVIII. Como ocurre con todo gran éxito, la pura suerte jugó un papel importante después de eso. Las guerras revolucionarias francesas y napoleónicas le dieron a la familia oportunidades para ganar dinero. Lo hicieron de manera muy astuta apostando por ambos bandos. Miembros de la familia estaban tanto en Londres como en París ofreciendo préstamos al gobierno británico y a Napoleón hasta la batalla de Waterloo en 1815. Después de las guerras, continuaron expandiéndose y fueron algunos de los mayores proveedores de capital para los gobiernos y empresas europeas. Durante una de las eras más importantes de la historia humana, cuando la era del imperialismo, la primera era de la globalización y la llegada de la segunda revolución industrial transformaron el mundo, a menudo con el financiamiento de los Rothschild detrás. Y sin embargo, como todos los individuos enormemente ricos que lograron tanto éxito durante este periodo, los Rothschild sentían que tenían la responsabilidad de devolver algo a la sociedad
y usar su riqueza y poder para el bien común, ya fuera tratando de proteger a sus compatriotas judíos del antisemitismo en Europa o brindando ayuda a los irlandeses y escoceses pobres. Cuando la hambruna de la papa y los desalojos de las tierras altas causaron tanto sufrimiento en esas regiones en las décadas de 1840 y 1850, los Rothschild actuaron con conciencia social. Todavía siguen muy presentes, aunque hoy en día operan de una manera mucho menos obvia que hace siglo y medio. Cuando uno busca entender la expansión del mundo en la segunda mitad del siglo XIX y el surgimiento de la industria, la banca y el comercio globales, en muchos sentidos está viendo la historia de los Rothschild, una dinastía bancaria y financiera que dio forma al mundo moderno en gran medida. ¿Qué opinas de la familia Rothschild? ¿Fueron una de las familias de banqueros más dinámicas y exitosas del mundo o tuvieron mucha suerte en la forma en que su inmensa riqueza se construyó inicialmente gracias a las guerras napoleónicas? Por favor, háznoslo saber en la sección de comentarios. Y mientras tanto, muchas gracias por vernos.